Cierre los ojos un momento, nada más un momento, y deje que la memoria lo lleve de regreso a aquella cocina. Esa cocina de antes, la de paredes de cal y techo de teja, donde la luz entraba despacito por la ventana y se quedaba colgada en el vapor que subía del fogón. ¿La recuerda usted? Huele a leña, huele a comino recién molido, huele a esa tierra mojada que despide el barro cuando lo acercan a la lumbre. Es un olor que ya casi nadie conoce, que no se compra, que no viene en frasco. Es el olor de una olla de barro nueva, todavía honesta, todavía aprendiendo a guardar los sabores que le van a confiar durante años. Ahí está, sobre las 3 piedras del fogón, redonda y morena como una mujer del campo, con su barriga abombada y su boca ancha. Adentro, algo se cuece despacio. No tiene prisa. Nadie en aquella casa tenía prisa cuando se trataba de dar de comer a los suyos. El guiso burbujea bajito, glu glu glu, con esa paciencia que solo da el fuego lento, y de cuando en cuando alguien se acerca, levanta la tapa, y una nube tibia se le sube a la cara como una caricia. Ahí está la cuchara de palo, gastada de tanto remover, esa que nunca rayaba el barro, que parecía hecha del mismo árbol de la paciencia. ¿Recuerda usted ese sonido? El de la cuchara de madera dando vueltas despacio contra las paredes de barro. No suena como el metal. El metal chilla. El metal tiene prisa. La madera contra el barro suena suave, suena hondo, suena a casa. Y mientras el guiso daba vueltas, la abuela, porque siempre había una abuela, o una madre de manos grandes y delantal manchado, vigilaba que el fuego no subiera de más. Porque la olla de barro enseña una cosa que el mundo de hoy ya olvidó, que las cosas buenas no se apuran. Que el sabor verdadero pide tiempo, que hay un cariño que solo se cocina a fuego lento. En aquellas cocinas no había antiadherentes ni microondas que calientan en 30 segundos un plato sin alma. Había barro, había leña, había manos y había tiempo. Mucho tiempo. La comida no era nada más alimento. Era un acto de amor que empezaba al amanecer y no terminaba hasta que la familia entera se sentaba a la mesa. Y cuando por fin servían aquel guiso, hondo, espeso, oloroso, lo que llegaba al plato era el sabor de un hogar entero. Pero un día, sin que nadie lo anunciara, eso dejó de cocinarse así. Llegó la prisa. Llegaron las ollas de aluminio que hervían rapidísimo y no sabían a nada. Los polvos para sazonar al instante, las cocinas donde todo se hace en lo que tarda un comercial. Y poco a poco, la olla de barro se fue arrinconando. Primero a la alacena, después a la azotea, después se rompió y ya nadie la repuso. Y con ella se fue un sabor que ninguna receta moderna ha logrado devolver. Hoy vamos a recordar 20 de esos guisos. 20 comidas que se cocinaban en olla de barro, a fuego lento, con paciencia y con cariño, y que hoy casi nadie prepara así. Algunas las va a reconocer de inmediato y se le va a hacer agua a la boca. Otras a lo mejor las tenía guardadas en un rincón muy hondo de la memoria, esperando justo este momento para volver. Y le pido una cosa nada más. Quédese conmigo hasta el final, porque las últimas de la lista son, precisamente, las que más se extrañan, las que, cuando las nombre, le van a apretar el corazón. Así que acomódese, respire hondo y déjese llevar. Vamos a volver, aunque sea por un rato, a aquella cocina de paredes de cal donde todo sabía mejor. Pero antes de empezar con los guisos, hay que detenerse en la verdadera protagonista de esta historia. Porque no eran los ingredientes solos los que hacían la magia, era la olla, era el barro. Y conviene entender por qué. La olla de barro cocina distinto, y por eso la comida sabía distinto. El barro es tierra cocida, tierra honesta, y reparte el calor de una manera que ningún metal logra imitar. El aluminio se calienta rápido pero solo por donde toca la lumbre, quema en un punto y deja crudo en otro. El barro no, el barro se va calentando entero, despacio, parejo, y luego guarda ese calor como guarda el rescoldo las cenizas. Por eso el guiso nunca se quemaba por abajo mientras quedaba frío arriba. Se cocía todo al mismo tiempo, con esa lentitud que ablanda la carne más dura y saca hasta el último sabor de un hueso. Y hay más. El barro respira. Tiene unos poros finísimos por donde el guiso suelta su vapor de a poquito, sin reventar a borbotones como en el metal. Esa respiración lenta concentra los sabores,
los junta, los caza. Por eso un caldo hecho en olla de barro sabe más a caldo que cualquier otro. El barro no le pone químicos al alimento, le pone minerales de la propia tierra y le quita la prisa. Y luego estaba aquello que los abuelos llamaban curar la olla. Cuando una olla era nueva, primero se curaba, se untaba de ajo o se hervía en ella agua con cal para sellar esos poros. Y con cada guiso que pasaba por ella, la olla se iba sazonando, guardaba un poquito de cada mole, de cada caldo, de cada frijol, hasta que ya no era una olla cualquiera, era la olla de la casa, la de la familia. Por eso dolía tanto cuando se rompía. ¿Y por qué se perdió? Por la prisa, y también por las modas. Llegó el peltre barato, el aluminio ligero, las advertencias sobre el plomo de algunos esmaltes, las cocinas chiquitas, donde no cabe un fogón, la olla de barro, que pedía tiempo y lumbre y manos, se quedó sin lugar, no porque fuera mala, sino al contrario. Y ahora, recordemos lo que en ella se cocinaba. El primero de la lista no podía ser otro: los frijoles de la olla. Ese plato tan humilde, tan de todos los días, que sin embargo encierra el alma entera de la cocina mexicana. ¿Recuerda usted cómo se hacían? Se escogían los frijoles uno por uno sobre la mesa, apartando la piedrita, el grano malo. Y se echaban en la olla de barro con agua limpia, una cebolla partida, unos dientes de ajo, una ramita de epazote, y nada más. Ni cubitos, ni polvos, ni atajos. Solo eso, y el fuego lento. Y ahí se quedaban, horas, burbujeando bajito toda la mañana, mientras la casa se llenaba de ese olor inconfundible. La abuela les agregaba agua caliente, nunca fría, que el agua fría endurece el frijol, y los dejaba que se hicieran solos. El barro ablandaba cada grano hasta que se deshacía en la boca, y soltaba ese caldo espeso, oscuro, casi morado, que era casi mejor que los frijoles mismos. Un caldo que se servía en un jarro de barro, con una tortilla recién echada, y que reconfortaba el cuerpo y el alma en los días de frío. ¿Por qué sabían mejor en barro? Porque el frijol no perdona la prisa. En la olla de presión salen apretados, sin gracia, sin ese caldo. En el barro se entregaba entero, con su gusto a tierra y a epazote, con esa textura cremosa que solo da la cocción lenta. Hoy abrimos una lata y nos lo comemos sin pensar. Están bien, pero no son lo mismo. Y dígame usted, ¿no daría cualquier cosa por un jarro de aquel caldo de frijol, espeso y humeante, como el de casa de los abuelos? Recuérdelo, porque en ese plato tan sencillo cabía un mundo entero. El segundo es una fiesta servida en hondo, el mole de olla. Y ojo, que no estamos hablando del mole oscuro de las bodas. Este es otro, más humilde y más antiguo. Un caldo de res colorado, picosito, lleno de verduras y de elotes, que se hacía en la olla de barro grande, la de las ocasiones. Se empezaba temprano, con un buen trozo de res con hueso puesto a hervir con su cebolla y su ajo. Mientras tanto se molían los chiles, guajillo y ancho, hasta hacer una salsa colorada y olorosa que se colaba y se echaba al caldo. Y luego venía lo bueno, las verduras: calabacita, ejote, chayote, elote partido en trozos, a veces papa, y unas bolitas de masa con su corazón de manteca que llamaban chochoyotes. El barro lo cocía todo despacio, hasta que la carne se desprendía sola del hueso y el caldo se ponía espeso de tanta verdura. El mole de olla era comida de domingo, de cuando venían las visitas, de mesa larga y de mucha gente. Se servía bien caliente, con su trozo de carne, su elote para morder con las manos, y se le exprimía un limón y se le echaba cebolla con cilantro. En el barro alcanzaba una hondura que en metal se pierde. El chile y la carne se casaban, el caldo respiraba, y todo quedaba con ese sabor terroso y profundo. Por eso los que lo probaron así, juran que nunca volvieron a comer uno igual. Si en su casa lo cocinaban en barro, deténgase un momento y recuérdelo. Esos sabores no se vuelven a inventar. El tercero es palabra mayor, el pozole. Ese plato ceremonial, de raíz antiquísima, que se servía en las grandes ocasiones, en las fiestas de pueblo, en las posadas, y que en su versión más verdadera, se cocía en una olla de barro tan grande que apenas cabía en el fogón. ¿Recuerda usted aquel pozole? El que tardaba no horas, sino casi un día entero.
Todo empezaba con el maíz cacahuacintle, ese maíz de grano gordo y blanco, que primero había que nixtamalizar y descabezar grano por grano, con paciencia de santo, para que reventara como flor al cocerse. Eso solo ya era un trabajo de horas, de varias mujeres sentadas alrededor de una mesa platicando mientras lo descabezaban. Después, ese maíz se ponía en la olla de barro con la carne, de puerco casi siempre, con su cabeza, su espinazo, su maciza, y se dejaba hervir, y hervir, hasta que el grano reventaba y el caldo se ponía blanco y espeso, perfumado de ajo y de cebolla. El barro era clave. El pozole pedía cocción larguísima y pareja, y el barro la daba sin quemar nada. Cuando por fin estaba, se servía hondo, humeante, y venía el ritual de adornarlo. La lechuga o la col picadita, el rábano en rueditas, la cebolla, el orégano, el chile piquín, el limón y la tostada al lado. Cada quien lo armaba a su gusto, y esa también era parte de la fiesta. El pozole no era comida de diario, era comida de reunión que juntaba a la familia entera alrededor de la olla grande. Hoy todavía se come, gracias a Dios, pero cada vez más viene de fondas, de ollas de metal y de maíz ya preparado. El pozole hecho en casa, en barro, descabezando el grano a mano, es casi una rareza, y con ella se va no solo un sabor, sino toda una tarde de manos juntas. ¿Lo recuerda usted así? Guarde bien esa imagen. El cuarto viene del occidente, de tierra de Jalisco, pero conquistó todo el país. La birria, esa carne deshebrada, roja, especiada, jugosa, que se servía en su caldito o seca en taco, y que en su forma más tradicional se cocía despacio, tapadita, en olla o cazuela de barro bien sellada. ¿Recuerda usted el olor de la birria cociéndose toda la noche? Es un olor que se mete en las paredes, que anuncia que mañana es día de fiesta. Se preparaba un adobo de chiles, guajillo, ancho, a veces un poco de chile de árbol para el picor, con sus especias, comino, clavo, pimienta, canela, ajo, vinagre. Con ese adobo se untaba bien la carne, casi siempre de chivo o de carnero, y se dejaba reposar. Luego, a la olla de barro, tapada, sellada con una pasta de masa en la orilla, para que no se escapara ni el vapor ni el aroma, y al fuego lento, larguísimo, hasta que la carne quedaba tan suave que se deshebraba sola. Aquí el barro hacía un milagro. Esa cocción lenta y encerrada, en ese recipiente de tierra, concentraba los jugos, ablandaba la carne, y cazaba el adobo con cada fibra. El caldito que soltaba, ese consomé colorado y grasoso que se servía aparte, era casi lo mejor de todo. Se tomaba en taza, con cebolla, cilantro y limón, y resucitaba a cualquiera. La birria se comía en domingo, después de la misa, o en las bodas. Hoy está más viva que nunca, pero casi siempre se hace en ollas de metal, a vapor, deprisa. Queda buena, no lo niego, pero la birria de barro, tapada y sellada toda la noche al fuego lento, esa que perfumaba la casa entera, ya casi no se encuentra. Recuérdela usted, si tuvo la fortuna de comerla hecha como Dios manda. El quinto es el caldo que cura todos los males. El cocido, el caldo de res, ese platón hondo y completo que era comida y medicina al mismo tiempo. ¿Recuerda usted cuando alguien andaba malo, o destemplado, o nada más triste, y la abuela decía, lo que necesitas es un buen caldo de res? Y lo ponía a hervir en la olla de barro grande, como quien prepara un remedio. Empezaba con un buen trozo de res con hueso, el chambarete con su tuétano, que soltaba ese caldo dorado y sustancioso, y a partir de ahí, se iba poblando de verduras, cada una en su momento, la zanahoria, la papa, el elote en trozos, la calabacita, el chayote, el ejote, la col, el garbanzo si había. El barro lo cocía parejo, sin deshacer nada, dejando que cada verdura guardara su forma y soltara su dulzor al caldo. El secreto estaba en ese caldo, claro pero profundo, que sabía a tuétano y a verdura, que se servía hirviendo, y al que cada quien le ponía su limón, su cebolla picada, su cilantro, su chile. La carne se sacaba y se hacía taco aparte. El barro le daba esa redondez que el metal no le da. La cocción lenta sacaba todo el sabor del hueso sin enturbiarlo. Hoy, con las prisas,
Se hace en olla express en 40 minutos, y queda bien, pero le falta esa hondura, ese algo que solo daban el barro y la espera. El caldo de res de la abuela, en su olla de barro, era abrazo y era cura. Si lo recuerda usted así, ya sabe de lo que hablo. El sexto es de todos los días, tan de todos los días que a veces ni lo apreciábamos. El arroz rojo a la mexicana. Ese arroz suelto, dorado, colorado de jitomate, que acompañaba prácticamente cualquier comida y que sin embargo, era una de las cosas más difíciles de hacer bien. ¿Recuerda usted aquel arroz? Grano por grano separado, ni batido ni apelmazado, esponjado y brillante, con sus chícharos y su zanahoria asomando. Hacerlo así era todo un arte, y en cazuela de barro alcanzaba una perfección que pocos logran ya. El ritual empezaba dorando el arroz crudo en un poquito de manteca, moviéndolo con paciencia hasta que tomaba ese color nacarado, y soltaba su perfume a fruto seco. Mientras tanto se molía el jitomate con cebolla y ajo, se colaba, y se echaba sobre el arroz dorado, oyéndolo chisporrotear. Luego el agua o el caldo, justo la medida, que de eso dependía todo, su ramita de cilantro, y a tapar, y aquí venía la regla sagrada. Una vez tapado, no se destapa, no se mueve. Se deja que el vapor haga su trabajo hasta que el grano se hace solo. En la cazuela de barro ese arroz quedaba distinto. El calor se repartía tan parejo que se cocía igual por todos lados, sin quemarse por abajo, formando si acaso esa costadita dorada del fondo que muchos peleaban por raspar. Por eso salía tan suelto, tan esponjado, tan perfumado. Hacer el arroz era casi una prueba de la buena cocinera. Esta sí sabe. Mira cómo le queda el arroz, decían. Hoy hay arroces de bolsa que se hacen en el microondas en 2 minutos. Salen bien, pero salen iguales, sin alma, sin esa costradita del fondo, sin el aroma del jitomate dorándose en la cazuela. El arroz rojo de antes, hecho con tiento en barro, era humilde y glorioso a la vez. Recuérdelo usted en el plato de la comida de cada día, que ahí estaba, fiel, esponjado y colorado. El séptimo trae dulzor y contraste en un mismo plato. Las lentejas con plátano y chorizo. Ese guiso que a muchos sorprende por la mezcla, pero que quien lo probó en su niñez lo recuerda con una ternura especial. ¿Las recuerda usted? Lentejas suaves en su caldito espesito, con su chorizo rojo soltando grasita colorada, y los trozos de plátano macho frito, dulces y dorados, que se deshacían en la boca contrastando con lo salado. Era de esos platos de cuaresma, o de día de vigilia, o simplemente de antojo, que se cocinaban despacio en la olla de barro. La preparación tenía su orden. Las lentejas se ponían a cocer en el barro con su agua, su cebolla y su ajo, hasta que se ablandaban sin deshacerse del todo. Aparte se freía el chorizo, que soltaba su grasa colorada, y en esa misma grasa se hacía un sofrito de jitomate, cebolla y ajo. Todo eso se juntaba con las lentejas en la olla, y se dejaba hervir bajito para que los sabores se casaran. Y por encima, los plátanos machos en rebanadas, fritos hasta quedar dorados y dulces. El barro le daba a este guiso un caldo redondo y espeso, sin que las lentejas se hicieran puré. La cocción lenta respetaba el grano, lo dejaba suave pero entero, y concentraba el sabor del chorizo y del jitomate. Cuando todo se reunía en el plato, lo salado del chorizo, lo terroso de la lenteja, lo dulce del plátano, pasaba algo mágico en la boca. Un contraste que a los niños les fascinaba. Son de esos platos que se están perdiendo sin hacer ruido. Las lentejas se siguen comiendo, pero más simples, sin el plátano, sin el chorizo, sin el barro. Si en su casa se cocinaban así, con su plátano frito encima, déjelo volver un momento a su memoria y saboréelo de nuevo. El octavo es puro abrigo en invierno. El garbanzo, ese puchero espeso y caliente que se cocía despacio para los días de frío. ¿Recuerda usted el caldo de garbanzo o el puchero con su carne y sus verduras? Era comida de aguantar el frío, de reponer fuerzas, de esas que se quedan asentadas en el cuerpo. El garbanzo seco había que remojarlo desde la víspera, toda la noche, para que se ablandara, y aún así pedía horas de cocción. En la olla de barro se ponía con su agua, su cebolla, su ajo, y a veces un buen trozo de carne de res o de puerco con hueso, para que el caldo agarrara cuerpo.
Se dejaba hervir despacio hasta que el garbanzo se ponía tierno, mantecoso, casi cremoso por dentro, soltando ese caldo amarillento y sustancioso. Después se le agregaban verduras, papa, zanahoria, a veces calabaza o repollo, y un sofrito de jitomate que le daba color. El resultado era un puchero hondo, espeso, que se servía humeante en plato grande, con su limón y su chile. El garbanzo, mantecoso de tan bien cocido, se deshacía suave en la boca, el caldo reconfortaba, la carne se hacía taco. Y aquí, otra vez, el barro era el secreto. Esa cocción larga y pareja, que solo él sostiene sin quemar ni endurecer, era justo lo que el garbanzo necesitaba para entregarse del todo. Hoy casi siempre viene de lata, ya cocido, y se usa más para una ensalada fría que para un puchero caliente. El puchero de garbanzo de antes, espeso y humeante, hecho en barro para los días de frío, se está apagando como brasa vieja. Recuérdelo usted, y recuerde el calorcito que daba en el cuerpo aquel plato hondo. El noveno cruje y pica al mismo tiempo. El chicharrón en salsa verde. Ese guiso tan mexicano, tan de almuerzo de domingo, tan de taco de canasta y de fonda, que en su forma casera se hacía en cazuela de barro y olía a gloria. ¿Recuerda usted el chicharrón en salsa verde de antes? El chicharrón duro, prensado, que al echarlo a la salsa hirviendo se iba ablandando despacio, chupándose todo el sabor, quedando suave por un lado y todavía con su mordida por el otro. Primero se hacía la salsa verde. Los tomates verdes se cocían o se asaban con su chile serrano, su ajo y su cebolla, y se molían en el molcajete hasta hacer esa salsa brillante y ácida. Esa salsa se ponía a sazonar en la cazuela de barro, con un poquito de grasa, hasta que cambiaba de color. Y entonces venía lo bueno. Se echaba el chicharrón, de a poco, y se dejaba que hirviera bajito en la salsa, que se ablandara, que se empapara, que se hiciera uno con ella. Aquí el barro tenía mucho que ver. La cazuela dejaba que el chicharrón se cociera despacio, absorbiendo el caldito verde sin deshacerse en puro engrudo. Quedaba en su punto, suave pero con cuerpo, picosito, ácido, con esa grasita rica del propio chicharrón ligándose con la salsa. Se servía bien caliente, en la misma cazuela a veces, para que cada quien hiciera su taco con tortilla recién hecha. El chicharrón en salsa verde era almuerzo de fiesta los domingos. Era relleno de tacos. Era de esos guisos que despertaban el hambre con solo olerlos. Hoy, aunque todavía se hace, casi siempre es deprisa, en sartén de metal, con salsa de bote a veces, aquel chicharrón en cazuela de barro, con su salsa verde hecha en molcajete, ya casi no se prepara así, y se nota la diferencia. Recuérdelo, con su tortilla calientita. El 10º, con el que cerramos esta primera vuelta, es deshebrado, y ahumado, y dulzón. La tinga de pollo. Ese guiso de pollo deshebrado, en salsa de jitomate, con chipotle y cebolla, ahumado, y con su puntito picante, que se hacía en cazuela de barro, y servía para todo. Para el taco, para la tostada, para el sope, para rellenar. ¿Recuerda usted la tinga? Su color rojizo oscuro, su olor a chipotle ahumado, su cebolla cocida hasta quedar dulce, y el pollo suavecito, empapado de toda esa salsa. La tinga empezaba cociendo el pollo, casi siempre pechuga o piezas, en agua con su cebolla y su ajo, y ese caldo no se tiraba, servía después. El pollo se deshebraba con las manos, fino, parejito. Aparte, en la cazuela de barro, se acitronaba muchísima cebolla rebanada, despacio, hasta que se ponía transparente y dulce, y se le agregaba el jitomate molido y, sobre todo, el chile chipotle adobado, que es el que le da a la tinga su carácter, ese ahumado, ese picor noble. Cuando la salsa estaba bien sazonada, se echaba el pollo deshebrado y se dejaba que todo se cociera junto, que el pollo se bebiera la salsa. El barro le daba ese fondo ahumado y redondo que se logra cuando la salsa se sofríe despacio en cazuela de tierra. La cebolla quedaba dulce, el chipotle perfumaba todo, y el pollo, lejos de quedar seco, se hacía jugoso de tanto empaparse. Se servía sobre una tostada untada de frijol, con su crema, su lechuga y su queso, un bocado completo, de esos que se recuerdan. La tinga todavía se hace, sí, pero cada vez más rápida, con salsa de bote, con chipotle de lata sin sazonar.
La tinga de antes, sofrita con calma en cazuela de barro, con su montón de cebolla acitronada, es otra cosa, es la que hacía que la gente repitiera tostada tras tostada. Si la recuerda usted hecha así, guarde ese sabor ahumado en la memoria, porque es de los que cuesta volver a encontrar. Y aquí, a la mitad del camino, quiero pedirle un favorcito, y le prometo que es rápido. Si hasta aquí algo de lo que hemos recordado le ha tocado el corazón, si alguno de estos guisos le trajo de vuelta el olor de una cocina, o el sabor de una infancia, hágamelo saber. Déjenos un comentario aquí abajo y cuéntenos dos cositas. Primero, ¿de qué pueblo, de qué ciudad, de qué rincón de este México lindo nos está usted acompañando hoy? Y segundo, ¿cuál de todos estos platillos cocinaba su familia en olla de barro? ¿Era el caldo de frijol de la abuela? ¿El pozole de las fiestas? ¿La birria que perfumaba la casa toda la noche? Cuéntenoslo, que da mucho gusto leerlos. Y si le está gustando este recorrido, regálennos un me gusta, que con eso nos ayuda a que más personas que también extrañan estos sabores puedan encontrar este video y recordar con nosotros. Es un gesto chiquito, pero para nosotros significa mucho. Gracias, de corazón. Y ahora sí, sigamos, porque todavía nos faltan 10, y créame usted que las que vienen son las que más se extrañan. El número 11 nos lleva de regreso a las cocinas del norte, a esos patios donde la lumbre nunca se apagaba del todo. Los frijoles charros, ese guiso de fiesta que llenaba la olla de barro de aromas que se metían hasta el último rincón de la casa. Eran frijoles que se vestían de domingo, que recibían visitas, que se cocinaban cuando había algo que celebrar. En la olla de barro, los frijoles bayos o los pintos se ponían a hervir despacio, con agua limpia y nada más, hasta que reventaban suaves y soltaban ese caldo espeso y oscuro que es la base de todo. Y entonces empezaba la verdadera ceremonia. Se freía aparte el tocino hasta que dejaba su grasa dorada. Se le sumaba el chorizo, que pintaba el caldo de rojo, y luego las salchichas o el jamón, según lo que hubiera, porque los frijoles charros eran una manera generosa de aprovechar lo que la despensa tuviera. Todo eso se vaciaba dentro de la olla, junto con el jitomate picado, la cebolla, los chiles serranos enteros que perfumaban sin gritar, y un puñado de cilantro fresco que se echaba casi al final para que conservara su verdor. Mientras la lumbre tibia mantenía el guiso a fuego lento, las paredes de la olla iban concentrando el sabor y devolviéndolo poco a poco al caldo. Sabían mejor porque el barro no permitía la prisa. Y cuando por fin se servían, humeantes, en jarritos de barro, con tortillas recién echadas, no era solo comida, era abundancia, era hospitalidad, era esa forma antigua de decir, le quiero, sin pronunciar la palabra. Hoy se venden enlatados, fríos, con conservadores que les borran el alma, y se pierde, con cada lata que se abre, el recuerdo de aquella olla borboteando despacio en el rincón de la cocina. El número 12 nos trae uno de esos guisos que separaban a las cocineras buenas de las extraordinarias, las albóndigas en chipotle, porque hacerlas bien, suaves por dentro y firmes por fuera, que se deshicieran en la boca sin desbaratarse en la olla, eso era todo un arte. En la olla de barro primero se preparaba el caldillo, ese fondo de jitomate molido con cebolla y ajo, al que se le agregaban los chiles chipotles adobados que daban el toque ahumado. Ese caldillo hervía despacio mientras, en la mesa, las manos preparaban las albóndigas con carne molida de res mezclada con un poco de cerdo, con arroz crudo que daría textura, con huevo para amarrar, con hierbabuena fresca picada finita, que es el secreto que casi nadie recuerda ya, ese aroma verde que perfumaba toda la cocina. Cada albóndiga se formaba a mano, y a veces se les escondía dentro un pedacito de huevo cocido, un tesoro que aparecía al partirlas. Una a una se iban dejando caer con cuidado en el caldillo hirviendo. El barro mantenía el calor parejo, sin hervores violentos que pudieran romperlas, dejando que se cocieran por dentro mientras absorbían el sabor del chipotle, y el arroz de su interior se hinchaba soltando su almidón y espesando el caldo. Sabían mejor porque el barro era paciente donde la prisa moderna es brutal. En una cacerola de metal sobre fuego alto, las albóndigas se desbaratan y el caldillo se pega. Cuando se servían, 2 o 3 en un plato hondo, bañadas en aquel caldillo rojo y ahumado, eran consuelo puro.
Era el guiso que la madre hacía cuando alguien volvía de viaje, cuando se quería poner amor sobre la mesa en forma de algo redondo y caliente. Hoy se compran congeladas, listas para el microondas, y se pierde la hierbabuena, el huevo escondido, la mano que las formaba una por una, pensando en quién las iba a comer. El número 13 es un guiso de ceremonia, de los que se hacían para los grandes acontecimientos. El asado de boda, ese platillo del norte, especialmente de Zacatecas y Durango, que se cocinaba cuando había que dar de comer a un pueblo entero en una fiesta. Su nombre lo dice todo. Era el guiso de las bodas, de los bautizos, de las ocasiones en que había que alimentar a docenas de invitados con algo que supiera a fiesta. En la olla de barro grande, de esas que apenas cabían en el fogón, se cocinaba la carne de cerdo en trozos, primero sellada en su propia grasa hasta dorarse, y luego ahogada en una salsa espesa y profunda, que es lo que hace inolvidable a este platillo. Esa salsa era una mezcla de chiles secos, anchos sobre todo, tostados y molidos hasta quedar tersos, con ajo, canela, clavo y cominos. Y aquí viene lo que sorprende a quien lo prueba por primera vez: un toque de chocolate de mesa y de piloncillo, que le daban ese dulzor oscuro y misterioso que equilibra el picor y vuelve la salsa adictiva. Todo eso se cocinaba junto en el barro, a fuego muy lento, durante horas, mientras la carne se ablandaba y la salsa se reducía hasta volverse casi una pasta brillante que abrazaba cada trozo de cerdo. El barro era indispensable. Una salsa tan concentrada se quemaría en cualquier otro recipiente, pero el barro, con su calor envolvente, dejaba que todo se cociera sin pegarse, sin amargar. Y cuando por fin estaba, servido sobre arroz blanco, con tortillas de harina recién hechas, era el sabor mismo de la celebración. Hoy casi nadie lo prepara en casa, porque lleva trabajo, lleva tiempo, lleva una olla grande y una lumbre paciente. Se come solo en las fiestas de los pueblos donde la tradición resiste, y se pierde, fuera de esas fiestas, el aroma de aquella olla inmensa, anunciando que algo importante estaba por celebrarse. El número 14 nos lleva al campo, a esa cocina de rancho donde lo que se comía dependía de lo que se criaba o se cazaba. El pollo o el conejo en Chile, guiso humilde y poderoso de las cocinas rurales mexicanas. En muchas casas era el pollo, criado en el patio, alimentado con maíz, con una carne firme, que nada tiene que ver con la del pollo de granja de hoy. En otras, sobre todo en los ranchos, era el conejo, esa carne magra y delicada, que pedía una salsa generosa para no quedarse seca. Y la olla de barro era la casa perfecta para ambos. La carne se troceaba y se sofreía apenas, para sellarla. Luego se ahogaba en una salsa de chiles que variaba de casa en casa. A veces era un guajillo con tomate verde, brillante y un poco ácido. A veces un adobo de chile ancho y pasilla, oscuro y aterciopelado. A veces un puño de cacahuates molidos para espesar y dar un fondo a nuez. Lo que nunca cambiaba era la olla. El barro unía la carne y la salsa a fuego lento, dejando que el pollo o el conejo soltaran su sabor al caldo mientras absorbían el del chile, con sus hierbas del campo, el epazote, el orégano seco, una hoja de laurel. Sabía mejor porque la carne de campo, cocida despacio en barro, alcanzaba una ternura que ningún horno apurado consigue. El conejo, que se endurece si se cuece mal, se rendía suave. El pollo de patio necesitaba ese tiempo largo para soltarse de los huesos. Era el guiso del domingo en el rancho, el que se hacía cuando se mataba un animal y había que aprovecharlo con respeto. Toda la familia se sentaba alrededor, los niños chupando los huesos, los grandes mojando tortilla en la salsa, nadie con prisa. Hoy el conejo casi ha desaparecido, y el pollo se compra ya troceado, sin alma, criado en semanas. Y se pierde con ellos toda una manera de comer ligada a la tierra, al patio, a la olla de barro que igualaba lo humilde y lo sabroso. El número 15 es, para muchos, la joya de la corona de la cocina mexicana. El guiso que más trabajo lleva y más orgullo da. El mole poblano, hecho como Dios manda, en cazuela de barro, a fuego lento, durante un día entero. No hablamos del mole de pasta que se compra hecho. Hablamos del mole verdadero, ese que reunía a la familia entera durante horas, repartiendo tareas, tostando, moliendo, probando,
ese ritual que solo se emprendía para las grandes ocasiones, porque era casi una empresa. En la cazuela de barro se iban incorporando uno a uno los ingredientes preparados por separado con paciencia infinita. Los chiles mulato, ancho y pasilla, tostados con cuidado de no quemarlos, remojados y molidos. Las almendras, los cacahuates, las nueces, las pepitas, el ajonjolí dorado, las pasas, el plátano macho frito, el pan y la tortilla quemados que daban cuerpo, las especias, canela, clavo, pimienta, anís y por supuesto el chocolate de mesa, que llegaba casi al final para redondear todo con su amargor dulce. Aquí el barro no era un capricho, era una necesidad. El mole es una salsa densa, cargada de azúcares y de grasas, que se quema con facilidad pasmosa sobre el metal. Solo el barro, con su calor suave y envolvente, permitía que esa salsa espesísima hirviera apenas, plop, plop, durante horas, sin pegarse al fondo, dejando que todos los sabores se casaran en esa profundidad inimitable que tiene el buen mole. Había que moverlo sin descanso con la pala de madera, mientras la cazuela soltaba ese aroma que llenaba no solo la casa sino la calle entera. Servido sobre el guajolote o el pollo, con su ajonjolí espolvoreado encima, era el platillo de la fiesta mayor, el que se hacía para la boda, para el santo, para Navidad. Hoy se compra en frasco o se pide en el restaurante, y casi nadie en casa enfrenta ya esa cazuela durante un día entero, y se pierde, con esa renuncia, no solo el sabor más hondo de México, sino el ritual familiar que lo rodeaba, las manos juntas, las voces, la cocina llena de gente cuidando una sola cazuela. El número 16 es de esos guisos humildes que sostenían la mesa de diario, el que aparecía cuando había que estirar el gasto y aún así dejar a todos contentos. El picadillo, esa carne molida, guisada con papa, que era el alma de tantas comidas de entre semana. Era una prueba de cariño, convertir lo poco en algo sabroso, hacer que un puño de carne alcanzara para toda la familia. En la olla de barro se sofreía primero la cebolla y el ajo, luego entraba la carne molida de res, a veces mezclada con cerdo, desbaratándose con la cuchara hasta dorar, y enseguida el jitomate molido, que pintaba todo de rojo y daba el caldillo. Y entonces venía la papa, cortada en cuadritos chicos, que se cocía dentro del guiso absorbiendo el sabor de la carne y del jitomate. Según la casa, se le añadía zanahoria en cubitos, chícharos, a veces calabacita y siempre las especias discretas, una pizca de comino, una hoja de laurel, pimienta. En las cocinas más ricas en tradición, se le ponían pasas y aceitunas y hasta un toque de canela, ese picadillo dulzón que tanto se usaba para rellenar chiles. La olla de barro hacía que todo se cociera junto, despacio, con esa unión de sabores que solo da el tiempo. Sabía mejor porque la papa cocida lentamente en barro quedaba suave y empapada de sabor, no aguada ni cruda en el centro como pasa cuando se apura. El caldillo se espesaba apenas con su almidón, y cada cucharada tenía la carne, la verdura y la salsa en perfecto equilibrio. Era el relleno de las empanadas, el guiso que la madre dejaba listo para que los hijos comieran al llegar de la escuela. Hoy se hace deprisa en sartén de teflón, sin papa o con papa medio cruda, sin las especias, y se pierde la nobleza de aquel picadillo que con tan poco lograba tanto, que enseñaba que cocinar bien no era cuestión de tener mucho, sino de tener paciencia y cariño. El número 17 nos trae uno de esos platillos que hoy provocan recelo en los jóvenes, pero que para muchos es de los sabores más finos y extrañados. La lengua en salsa de jitomate. Sí, la lengua de res. Esa carne que la cocina moderna desprecia y que la antigua sabía convertir en un manjar de textura aterciopelada, suave como ninguna otra, siempre que se cociera como debía, en olla de barro, despacio. Primero había que cocer la lengua entera, durante horas, en agua con cebolla, ajo, laurel y sal, hasta que se ablandaba y se le podía retirar la piel áspera que la cubre. Esa cocción larga ya era cosa de barro, porque el calor parejo ablandaba la carne sin resecarla. Una vez limpia, la lengua se rebanaba en medallones y se devolvía a la olla, bañada en una salsa de jitomate, preparada aparte con cebolla, ajo y, según la casa, chiles que iban del suave al picosito,
a veces con aceitunas y alcaparras que le daban un aire entre antiguo y festivo. Y ahí, en el barro, se terminaba de cocinar en la salsa, absorbiendo el sabor del jitomate. Sabía mejor porque la lengua exige tiempo o no se deja comer. Apurada, queda dura, correosa, cocida con paciencia en barro, alcanza una suavidad que se deshace en la boca, una textura que ningún corte de carne común iguala. Era un guiso de respeto, de casas donde no se desperdiciaba nada del animal, y quien crecía comiéndola, la recordaba después toda la vida como uno de los sabores más distinguidos de la mesa familiar. Hoy, casi nadie la prepara. Da trabajo, da tiempo, y a las nuevas generaciones les espanta la idea sin haberla probado nunca bien hecha. Y se pierde, con ese rechazo, todo un arte de aprovechamiento y de paciencia, el secreto de aquella olla que convertía una carne despreciada en uno de los bocados más tiernos que se hayan servido jamás en una mesa mexicana. El número 18 nos lleva al noroeste, a la cocina sinaloense que regaló a México uno de sus guisos más adictivos, el chilorio. Esa carne de cerdo deshebrada y guisada en chile que se cocinaba en olla de barro para guardarse y durar. Nació de la necesidad de conservar la carne en tiempos sin refrigeración, y por eso mismo guarda toda la sabiduría de la cocina antigua. Se cocía primero la carne de cerdo, de la pierna o el costillar, en su propia grasa y un poco de agua, durante largo rato en el barro, hasta que se deshebraba sola con un tenedor. Esa cocción lenta era el primer secreto. La carne se confitaba casi en su propia manteca, alcanzaba una ternura profunda. Una vez deshebrada, se devolvía a la olla y se mezclaba con el adobo. Esa salsa espesa de chiles anchos molidos con ajo, orégano, comino, un toque de vinagre que ayudaba a conservar, y la sal justa. Y entonces venía la parte más sabrosa. La carne se freía y se sazonaba dentro del adobo, a fuego lento, moviéndose hasta que cada hebra quedaba impregnada del chile y el guiso se secaba un poco. El barro permitía precisamente eso, un cocimiento largo y seco, sin que la carne se quemara, dejando que el adobo se adhiriera a cada fibra. Sabía mejor porque el chilorio es puro tiempo y concentración, y el barro era el único recipiente que aguantaba esa cocción prolongada sin amargar el chile. Se guardaba en frascos, cubierto con su propia grasa, y duraba semanas. Se sacaba una cucharada para el desayuno con huevo, para el taco del mediodía, para acompañar los frijoles. Era despensa y deleite a la vez. Hoy se compra hecho, en bolsa al vacío, con un sabor plano que nada tiene que ver con el chilorio casero de olla de barro. Y se pierde, con la comodidad del producto industrial, todo el ritual de la conservación inteligente, esa manera antigua de querer a la familia preparando con tiempo lo que la alimentaría durante días. El número 19 es de los guisos más tiernos y verdes de esta lista, el que sabía a huerta y a cariño de madre. Las calabacitas con puerco, ese platillo que mezclaba la dulzura de la verdura tierna con la riqueza de la carne en una sola olla de barro. Era comida de temporada, de cuando las calabacitas estaban en su punto. En la olla de barro se doraba primero la carne de cerdo en trozos, soltando su grasa sabrosa. Luego entraban la cebolla y el ajo, y enseguida el jitomate molido que daba el caldillo. Y entonces, cuando la carne ya estaba a medio cocer, se sumaban las estrellas del plato, las calabacitas cortadas en cubos, los granos de elote tierno desgranados a mano, y muchas veces, unos chiles poblanos en rajas, que daban un fondo ahumado. Todo eso se cocinaba junto, despacio, en el barro, dejando que las verduras soltaran su agua dulce y se mezclara con el caldillo de jitomate y la grasa del puerco en un guiso jugoso y fresco. El epazote casi nunca faltaba, esa hierba que perfumaba el conjunto. Sabía mejor porque la calabacita es delicada y la olla de barro la respetaba. La cocía hasta dejarla tierna pero no deshecha, en lugar de convertirla en papilla como hace el hervor del metal. La carne alcanzaba la ternura del tiempo lento, y juntos, verdura y puerco, lograban ese equilibrio entre lo ligero y lo sustancioso que hacía de este guiso una comida completa. Las madres lo hacían sabiendo que metían verdura a los hijos sin que protestaran, porque el sabor del puerco y el dulce del elote convencían hasta al más renuente. Hoy las calabacitas se hierven solas, sosas, o se saltean deprisa sin la carne y sin el tiempo.
y se pierde aquel guiso entero, aquella sabiduría de juntar la huerta y el corral en una olla de barro, aquel sabor verde y dulce que tantos asocian para siempre con la cocina de casa. Y llegamos al número 20, al último de esta lista, y no podía ser otro que uno de los guisos más entrañables y más cargados de ritual de toda la cocina mexicana, el menudo, o la pancita, ese caldo espeso de panza de res que se cocinaba durante toda la noche en olla de barro para servirse al amanecer del domingo. De todos los platillos de esta lista, quizás sea este el que más se extraña, porque alrededor de él se tejía toda una ceremonia familiar que casi ha desaparecido. El menudo no se improvisaba. Se empezaba la noche anterior, limpiando la panza con un cuidado casi religioso, tallándola con limón y sal, cortándola en cuadros, y poniéndola a cocer en la olla de barro grande con la pata de res, con ajo y cebolla entera, toda la madrugada, a fuego muy lento. Esa cocción interminable era el corazón del platillo, y solo el barro la aguantaba con su calor suave y constante, ablandando la panza hasta volverla gelatinosa y tierna, llenando el caldo de ese cuerpo espeso que distingue al buen menudo. Hacia el final se le agregaba el chile guajillo molido, que lo pintaba de rojo, y en algunas regiones el maíz para pozole. Sabía mejor porque el menudo es, por definición, el triunfo de la paciencia. No hay atajo. La panza solo se rinde con tiempo. Y entonces venía lo más hermoso. El domingo por la mañana, la casa entera despertaba con el aroma del menudo listo, y se servía humeante en tazones hondos, con orégano, con cebolla picada, con chile piquín y limón al gusto de cada quien, con tortillas o con bolillo. Era el desayuno de la familia reunida, el remedio cariñoso para las noches de fiesta, el pretexto para sentarse todos juntos antes de empezar el día. Hoy se compra hecho, se pide para llevar, o se ha ido perdiendo porque ya nadie quiere pasar la noche entera cuidando una olla. Y se pierde con él, más que un sabor, toda una manera de empezar el domingo en familia, todo aquel ritual del fuego lento que velaba en la madrugada para regalar al amanecer un caldo que sabía ahogar. Y aquí, al apagarse este último fogón, conviene detenerse a pensar en lo que de verdad se está perdiendo, porque no es solamente un sabor. Cuando una olla de barro se rompe y nadie la reemplaza, cuando el fogón lento se apaga y en su lugar se enciende el microondas, lo que se va con ellos es mucho más que una receta. Se va una manera entera de cuidar a la familia. Cocinar en olla de barro a fuego lento significaba estar presente. Significaba que alguien se quedaba en la cocina horas enteras, vigilando, moviendo, probando, cuidando que quedara en su punto. Significaba tiempo dedicado, tiempo que hoy nadie tiene o nadie quiere dar. Aquella olla borboteando despacio en el rincón era la prueba viva de que alguien dedicaba su mañana entera a que la familia comiera bien al mediodía. Era amor convertido en paciencia, cariño que se medía en horas frente al fogón. La cocina moderna nos dio rapidez, y se lo agradecemos, porque nos liberó de muchas horas de trabajo duro. Pero en esa prisa perdimos algo que apenas ahora empezamos a echar de menos. Perdimos los sabores profundos que solo da la cocción lenta, los aromas que llenaban la casa entera y avisaban que pronto se comería en familia. Pero sobre todo, perdimos el ritual, ese estar juntos alrededor de una olla, esa manera de heredar de madres a hijas el conocimiento de toda una vida. Cada uno de los 20 guisos que hemos recordado hoy era, en el fondo, lo mismo. Una manera de decirle quiero, sin palabras. Y ninguno sabía igual, fuera del barro, fuera del fuego lento, fuera de aquellas manos que tenían tiempo. Quizás no podamos volver del todo a aquellos días, y quizás tampoco haga falta. Pero sí podemos rescatar un pedacito de aquella sabiduría. Busque una olla de barro, ya sea una guardada de su madre o conseguida en el mercado, donde aún las venden los alfareros que mantienen viva la tradición. Cúrela como se debe, con agua y cal o frotándola con ajo. Y un domingo, sin prisa, sin reloj que apure, encienda una lumbre suave y prepare uno solo de estos guisos. Unos frijoles de la olla, un caldo, lo que su corazón le pida. Quédese en la cocina mientras se cuece, y déjese llevar por el aroma que va a llenar su casa. Y verá cómo, junto con el sabor, regresan los recuerdos,
regresan las voces de quienes ya no están. Regresa esa forma antigua y hermosa de cuidar a los que uno quiere. Porque cocinar despacio nunca fue solo cocinar. Fue, y sigue siendo, una manera de amar. Y antes de despedirnos, queremos contarle qué le tenemos preparado para nuestro próximo encuentro. Si los guisos de hoy le tocaron el corazón, lo que viene le va a encantar todavía más. En nuestro siguiente video, vamos a recordar juntos 15 caldos de pueblo que su abuela hacía y que hoy nadie prepara. Esos caldos humildes y poderosos que curaban todos los males, que reconfortaban en los días de lluvia, que se servían humeantes para reponer el cuerpo cansado. No se lo vaya a perder, porque será un viaje todavía más tierno por los sabores que nos formaron. Si este video despertó en usted algún recuerdo, si le trajo a la memoria la cocina de su madre o de su abuela, le pedimos que nos lo cuente en los comentarios. Nos encanta leerlos, y a esta comunidad de personas que, como usted, atesoran estos sabores, le hace bien saber que no está sola en la nostalgia. Y si aún no forma parte de nuestra familia, suscríbase y acompáñenos, que aquí seguiremos rescatando juntos los sabores y los recuerdos que nos hicieron quienes somos. Gracias por su tiempo, gracias por su compañía y gracias por mantener vivo, aunque sea con la memoria, el calor de aquellas cocinas. Que nunca le falte en la mesa un plato hecho con amor y con tiempo. Hasta nuestro próximo encuentro.